Y la descripción que hace el capítulo número 2 nos describe lo que es la primicia de la iglesia. Eso quiere decir qué tipo de iglesia fue levantada en la obra perfecta de Dios y cuál es la característica de ella, cuál era el funcionamiento. Y nosotros siempre remarcamos mucho sobre el aspecto de lo que es la sabiduría y porque es algo seductivo. Pero quiero que veamos algo que tal vez nos va a ayudar mucho para el nuevo año que comienza, que nuestra vida pueda entender. Dice el mismo capítulo 2 de Hechos, dice, y sobrevino temor a toda persona. Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjese cómo la Biblia siempre dice que eran hechas señales y maravillas, pero nunca las describe. Y uno dice, ¿por qué no las describe? Porque nunca dicen que era una señal, que era una maravilla, por una razón. Porque esa no era el aspecto más importante. Pero lo que sí describe eran las cosas que eran importantes. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos. Ah, eso sí lo empieza a decir. Dice, y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. No estaba hablando del pan físico, estaba hablando del pan espiritual. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Recuerdan ustedes la historia de David? ¿Recuerdan ustedes la historia de Salomón? Hemos leído la historia cuando leemos Reyes y cuando leemos Crónicas y cuando leemos Samuel. Podemos darnos cuenta sobre el desenvolvimiento de la vida de David y después el desenvolvimiento y el nacimiento de la vida de un hombre que por promesa llegó a ser rey, hijo de David. Y Salomón fue el heredero por causa del carácter de David, de un hombre que adoraba a Dios. Ningún hombre en la Biblia se nos describe en esa magnitud de adoración como lo hace en el rey David la escritura. Pero nunca nos damos cuenta y nunca leemos que Salomón tuvo ese mismo espíritu, sino que Salomón expresó naturalmente por causa de sus propias debilidades lo que él pensaba que necesitaba. Y dice que le pidió al Señor sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Y lo hizo. Y fue mundialmente reconocido Salomón por su sabiduría. Pero lo que sucede es de que nos damos cuenta que la sabiduría en sí sola, si nunca llega al punto de madurez, y el punto de madurez es el punto de la adoración, porque ya hemos hablado que todo lo que Dios nos lleva a hacer siempre nos debe de llevar al final a una cosa, a la adoración. Cuando dice la Escritura que el Señor busca adoradores, o sea, en donde su perfecta voluntad sea cumplida, eso es lo que está buscando el Señor. Gente en donde su perfecta voluntad se cumpla, lleguen a la estatura, y entonces porque en dichos gentes dice, entonces el Señor se complace. Nunca dice la Escritura que con toda la sabiduría Dios se complació por la vida de Salomón, porque en sí Salomón, siendo el hombre más sabio, llegó a ser el hombre más corrupto y el adúltero número 1. Y entonces dice uno, entonces la sabiduría no es lo todo. Lo que sucede es de que yo me he dado cuenta, porque la Biblia me lo enseña,
que un corazón que no ha sido transformado es un corazón en cuyo lugar la sabiduría, cuando la depositamos, escuche bien esto, no importa el valor tan grande que pueda tener la sabiduría, y puede embelezarnos la sabiduría, puede asombrarnos la sabiduría, puede hacernos sonreír la sabiduría, puede hacernos sentir satisfechos la sabiduría, pero la sabiduría sin la madurez interna, sin la madurez en el corazón, puede corromperse. Por eso es que nos damos cuenta y vemos la vida de un hombre como él. Pero yo observo la iglesia primitiva, cómo era una iglesia sana interna y externamente. Y aunque había señales y maravillas que eran hechas por mano de los apóstoles, la parte más importante lo describe la Biblia, que era exactamente lo que hacía que la iglesia pudiera hacer las señales y maravillas. Y dice la Escritura, observemos, déjenme terminar solamente, porque quiero que ustedes vean esto. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice la Escritura. ¿Sabes que una de las cosas que no aprendemos y que aprendemos depende de quién aprenda o quién no desea aprender? Es que no te das cuenta que cuando tú eres expuesto a la palabra va a suceder algo que posiblemente va a trastornar tu vida, porque aquello que tú sueles meditar tiene que hacerse vivo en tu vida. Y si realmente tú estás meditando y deseas que la gracia de Dios opere en tu vida, la palabra de Dios tiene que hacerse viva. Y siempre uno piensa, cuando dice que la palabra de Dios es viva, siempre pensamos que la palabra de Dios es para vivirse. Bueno, pero más bien es la palabra de Dios la que empieza a tomar control y empieza a traer orden dentro del desorden de tu vida diaria. Y nos damos cuenta que ese desorden, a veces a mucha gente que está siendo capacitada en la palabra, le suele ser doloroso, porque no se da cuenta que él al estar expuesto por la palabra, y la palabra de Dios al empezar a tomar control de las circunstancias en tu vida, las circunstancias empiezan a cambiar, y entonces tu vida empieza a cambiar y empieza a traerte incomodidad. La mayoría no percibe que un momento de capacitación siempre traerá a tu vida un momento de incomodidad. Eso quiere decir que cuando yo medito en la palabra de Dios, no solamente es lo que aquí dentro está sucediendo, no, sino que la palabra está operando en mis circunstancias, de tal manera que la palabra empieza a cambiar aquellas cosas de las cuales yo estoy habituado, porque si la palabra no cambia y no gobierna sobre las circunstancias, entonces mis circunstancias voy a vivir por ellas, pero si la palabra empieza a gobernar sobre mis circunstancias, va a traer cambios, y esos cambios a veces yo no los interpreto, a veces los entiendo como que la gente no me entiende. La gente a veces no se da cuenta que cuando se expone a la palabra, expone su corazón, expone sus pensamientos, expone sus pasiones, expone sus sentimientos, expone sus emociones. Y uno dice, la exposición a la palabra significa lo que Dios hace aquí adentro, sí, pero es el gobierno externo de Dios también sobre las circunstancias, para que dentro de esas circunstancias tú puedas mantenerte firme en lo que aparentemente suele ser una oposición. Fíjense que les comentaba a los muchachos del grupo de alabanza el día de ayer algo importantísimo. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos narran en el 90% de su contenido la relación de Jesús con sus discípulos en el último año de la vida de Jesús. Pero la Biblia no nos narra realmente qué sucedió en el trasfondo de las circunstancias de los discípulos durante los 2 primeros años. No nos lo dice la Biblia. Nos describe algunos errores, algunas circunstancias en la vida de Pedro, ¿verdad? Algunas cosas que sucedieron, algunos celos entre los hermanos que querían estar sentados a la diestra con el Señor Jesús, etc.
Pero, ¿qué sucedió durante los 2 años? No lo sabemos. Es como la historia de Abraham. De repente la palabra lo llama el Señor Abraham cuando tiene 75 años y de repente lo vemos hasta los 90 años nuevamente. Y dices, bueno, ¿qué pasó en ese tiempo? Es exactamente la historia que la Biblia no nos quiere narrar, porque es la historia que debemos experimentar. Porque cuando uno es expuesto a la palabra, los discípulos fueron expuestos a la palabra, la persona a la cual el Señor llamó, eran personas que ya habían pasado 2 años con Jesucristo y fueron llamados, pero no nos dice la palabra todo lo que pasaron, cuántos se pelearon, cuántos lo siguieron, cuántas discusiones hubo, cuántas fricción hubo entre ellos. Porque una de las cosas que todos entendemos es que cuando estamos en un tiempo de entrenamiento espiritual, lo primero que va a saltar va a ser la carne, porque siempre estaremos defendiendo nuestros propios derechos, nuestra forma de opinión, pero no nos damos cuenta. La mayoría de la gente deserta siempre del entrenamiento de la palabra por una razón, porque no entiende qué es el proceso de la palabra y le echa la culpa siempre a las circunstancias, a las personas, a todo, pero no se da cuenta de que Dios es el que trae a nuestra vida el desorden para traer su orden, porque para lo que nosotros es orden, posiblemente para Dios es desorden, y para Dios traer su orden tiene que ser su voluntad. Les comento esto y les comparto brevemente esto porque ustedes y yo estamos finalizando el 2.º año en el tiempo de discipulado. Algunos de ustedes comenzaron con nosotros, hay algunos que en el camino han quedado, y algunos que nunca pensábamos que iban a quedar en el camino. Pero tú te debes dar cuenta que siempre la gente va a observar las circunstancias, las actitudes de los demás, las cosas que piensa que la gente piensa, porque todo es un mecanismo de la mente y los pensamientos, como Andrea no tanto nos lo ha enseñado y lo ha remarcado. La verdadera lucha de nuestra vida está en nuestros pensamientos, porque pensamos que la gente no nos quiere, porque pensamos que no nos aceptan, porque pensamos que estamos rechazados, porque pensamos que no nos comprenden, porque pensamos que... La gente empieza a pensar y no se da cuenta que es un mecanismo de la palabra, simplemente exponiendo la realidad de tu corazón, porque no te das cuenta que es la palabra la que está limpiando. Todos quisiéramos que la palabra nos limpiara así como cuando lavamos una prenda, ¿verdad que sí? Echamos poquito cloro, el jabón, y de repente la dejamos remojando al otro día y ya está blanquita el otro día. Ojalá fuera así nuestra vida, pero la verdad que no es así. Tenemos que rozarnos. Yo sé que hay algunos de ustedes que de alguna manera, alguna vez han tenido un desacuerdo conmigo, un desacuerdo con mi esposa, un desacuerdo entre ustedes. Tal vez hubo inclusive gente que estuvo en contra de ustedes, tal vez hay gente que ha hablado de ustedes, tal vez ustedes inclusive han hablado de la gente, o tal vez algunos de ustedes han hablado de nosotros, o nos han criticado, nos han juzgado, o tienen un punto de vista. Dice, ¿por qué sucede esto dentro de un grupo que aparentemente está disciplinándose? Porque es la palabra de Dios. Si tú no te das cuenta de eso, el diablo te va a ganar la partida. El diablo te va a engañar. Pero eso tiene que suceder. ¿Eso tiene que qué? Suceder. Eso tiene que suceder. Nosotros quisiéramos que la gente que comienza con nosotros termine. ¿Cuánta gente nosotros, mi esposa y yo, hemos visto gente que comenzaron nosotros y que amábamos nosotros? Pero como la vez pasada yo les decía en una reunión general, yo siempre he pensado desde que tuvimos la primera congregación, mi esposa y yo, allá en Baldwin Park, en Orwell, California, recuerdo yo que si yo pensé, ¿cuánta de esta gente que está empezando a venir permanecerá firme y entenderá el propósito de Dios en su vida? A través del tiempo me he dado cuenta que la principal lucha es en el corazón, porque no nos damos cuenta que la palabra es la que está cambiando nuestras circunstancias. Cuando el reino de Dios viene a tu vida, a veces tendrás que perder el trabajo. Escucha bien esto. Tendrás que ser probado en tus emociones, tendrás que ser probado en tus pensamientos, tendrás que ser probado en tus finanzas, tendrás que ser probado en tu salud, tendrá que ser probado tu matrimonio, tendrá que ser probado tu autoridad en tu casa, porque la palabra de Dios desea tener gobierno sobre tu vida.
Y simplemente la palabra te introduce si realmente deseas que la palabra de Dios traiga gobierno sobre tu vida. Porque la palabra siempre traerá algo a la carne que se llama incomodidad. La palabra siempre traerá ¿qué? Incomodidad. Incomodidad. Así que la sabiduría, ¿verdad?, sin la adoración puede llevarnos a un desastre, a terminar la vida como la terminó Salomón. Porque siempre decimos los dichos y siempre hablamos de eso. Pero cuando examinemos la corrupción en la vida de Salomón, tú vas a darte cuenta que él terminó como si él nunca hubiera tenido la sabiduría. Como si él nunca hubiera tenido entendimiento. Él fue poseído por el espíritu de sabiduría y revelación, pero algo en su vida nunca fue transformado, porque nunca adoró. ¿Sabes que debemos siempre concluir en nuestra vida adorando a Dios? Lo que comenzamos y lo que vivimos, porque la Biblia no dice que el Señor está buscando sabios de corazón, dice que está buscando adoradores. ¿Por qué? Porque son la gente que sabe terminar los procesos de Dios. ¿Y los procesos de Dios cómo terminan? Adorando. Todos los cánticos de David, gran parte de ellos son la historia de su vida. ¿Y cómo terminan siempre? Adorando. Adorando. No encontramos cánticos en la vida de Salomón bajo esa perspectiva. Debemos de tener cuidado y no creernos que tenemos simplemente el entendimiento. El entendimiento no es para que nos amanezca. El entendimiento de la palabra es para que aprendamos nosotros a crecer y a madurar y a ser la gente y los discípulos que Dios quiere que seamos. Yo con todo mi corazón quisiera que todos ustedes permanecieran, pero el tercer año va a ser un año definitivo en su vida. Empezamos en este segundo año a tener crisis. Desde el principio empezamos a tener crisis y lo terminamos con ciertas crisis. Pues quiero decirles que el tercer año, ¿verdad?, va a ser un año más difícil todavía. Santo. Ay, ahí aplicaban. Pero si tú puedes discernir que es Dios gobernando, entonces puedes saber que estarás seguro conmigo. Mi confianza está en el Señor. Y yo deseo con todo mi corazón que el próximo año todos ustedes puedan estar juntamente con mi esposa y conmigo, otra vez sentados a la mesa, terminando el año, dando gracias a Dios. Y yo quiero que en esta hora demos gracias a Dios. Y nos pongamos en pie. Y terminemos juntos dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Algo que les decíamos mi esposa y yo en el bolerama, se los vuelvo a decir nuevamente a ustedes aquí. La reunión más importante para nosotros y la actividad más importante para nosotros es la actividad del entrenamiento de los santos, el entrenamiento de la gente. Sí, qué bueno que tengamos reuniones generales y eso, y lo seguiremos teniendo, pero el entrenamiento de cada familia para nosotros va a ser la parte más importante. Permite los cambios que vendrán el próximo año. Tienes que acomodarte a ellos y permite que la palabra de Dios siga culminando en tu vida. Yo deseo con todo mi corazón que cada uno de ustedes pueda juntamente con nosotros, ¿verdad?, vivir una vida llena del Espíritu Santo, ¿verdad?, y concluir el 2019 de una manera totalmente diferente. De tal manera que pueda cumplirse en tu vida y en tu corazón el propósito de Dios, para que cada uno de nosotros se dé cuenta qué es exactamente a qué Dios nos ha llamado. Quiero que en tu vida experimentes tal vez lo que nunca en tu vida has experimentado de Dios. Que conozcas la presencia de Dios como nunca antes la has conocido. Que tengas una experiencia verdadera con el poder y la autoridad de Dios en tu vida. Que el gobierno de Dios te lleve a siempre concluir los procesos de Dios.
cuando comienza en el Señor el día lunes, terminará el proceso en el día domingo. O sea, las semanas de Dios siempre son completas. Las cosas no cambian. Los procesos de Dios siempre hablan de ello mismo. Termina el proceso que en tu vida estás pasando el tiempo de hoy, el día de hoy. Permite que la gracia de Dios opere en tu vida para que puedas terminar y decir, Señor, terminé este proceso y pueda adorarte y bendecirte y decir, Señor, caminé a través de las circunstancias. Tal vez para algunos de ustedes ha sido difícil. Yo sé que para gente como Erika ha sido difícil en la situación que en su vida personal ha pasado. Sé que para gente como Patty en su vida personal hay cosas que han pasado fuertemente. Sé que para ustedes en algún sentido económico han tenido luchas personales con su familia y todo eso, pero debes de saber que esto es parte del entrenamiento. Entraste no a clases de discipulado, entraste al entrenamiento de la vida de un discípulo que se tiene que forjar y tiene que experimentar el que tu ego y tu hombre interior sea sucumbido para que nazca verdaderamente Cristo Jesús en nuestra vida y aprendamos a vivir una vida en el poder del Espíritu Santo. Yo deseo con todo mi corazón que haya tanta gente llena de Dios como mi esposa y yo estamos llenos de su presencia. Deseamos que en su vida haya tanta sabiduría como la hay en nosotros y deseo con todo mi corazón que en su vida haya tanta autoridad para la enseñanza de la palabra como está en nuestra vida. Ese es el deseo de mi corazón, que tú puedas vivir cada día de tu vida en la autoridad de Dios y que los procesos de Dios aprendas a terminarlos, porque te vas a dar cuenta que la gente que no los termina, los procesos, termina saliéndose. Y a veces la gente piensa que es salirse de una iglesia. No, no te saliste de una iglesia, te saliste de un proceso. Así que terminemos el proceso que Dios nos ha dado. ¿Está bien? Vamos a poner a tu mano de la mano, ahí donde estás.